Muy buenos días, estimados estudiantes. A continuación les voy a explicar lo que es la clase del día de hoy con el siguiente tema. Como pueden observar en pantalla, tienen como tema principal lo que es lectura analógico-valorativa, ¿no? Bien, lo que es la lectura analógico-valorativa en sí es un enfoque que combina lo que es la interpretación de un texto con la valorización de sus contenidos, estableciendo así lo que son conexiones entre el texto y lo que es la realidad del lector. Este tipo de lectura no solamente busca poder comprender lo que es el significado literal de las palabras, sino que también explorar lo que son las aplicaciones éticas, sociales y emociones que pueden surgir mediante lo que es una obra, pues, ¿no? Lo que es lectura analógico-valorativa. La estrategia de lectura en sí está capacitada al lector, capacita prácticamente al lector para poder emitir lo que son juicios y sobre todo poder asumir lo que es una posición frente a lo que el texto dice, en la cual no se trata solo de saber lo que dice el texto, sino también poder descubrir cómo lo dice y por qué lo dice. Este tipo de lectura prácticamente consiste en poder relacionar lo que es relacionar lo que se interpreta directamente en el texto con otra información extraída de otro texto o tomada de lo que es la vida real, en la cual este tipo de lectura principalmente permite poder vincular lo que es la información leída y extender lo que es el conocimiento mucho más allá de lo que es el texto. Como consecuencia de esta relación, el lector expresa lo que son diferentes juicios de valor personal siguiendo lo que es el criterio de lo que su moral y lo que la realidad dictan ante una situación determinada. Pues no, los elementos claves para conllevarse lo que es una lectura analógico-valorativa están lo que son las analogías, que prácticamente esta busca poder establecer lo que son comparaciones entre textos, situaciones, experiencias o conceptos del mundo real en la cual esto ayuda a los lectores a relacionar lo que es el contenido con su propia vida y contexto, más que todo, lo que es la valorización. Esto implica como un juicio crítico sobre los valores, sobre las creencias y actitudes que se presentan en el texto, ya que los lectores reflexionan sobre cómo estos valores se alinean o se contrastan con los propios, pues, ¿no? En lo que es el contexto, que es otro de los elementos clave, esto es considerar el contexto histórico, cultural y social en el que se sitúa lo que es el texto, lo que enriquece prácticamente lo que es la interpretación y lo que es la valorización también. Y por último elemento tenemos la reflexión personal. Esto fomenta más que todo lo que es una respuesta personal de lo que es el lector, invitándolo a poder reflexionar sobre sus propias creencias y experiencias en relación con el texto, pues, ¿no? En la cual, ¿cuál sería ese procedimiento? Principalmente tiene que releer todo lo que es el texto, deteniéndose en las informaciones relevantes. Otro sería relacionar las distintas partes de la información con otros textos con temáticas similares o textos diferentes con formatos similares también. También tiene que analizar muy puntualmente los recursos lingüísticos utilizados en el texto, también formular preguntas que sometan a la crítica, a la reflexión o valoración del contenido y la forma del texto, pues, ¿no? También tiene que conllevarse mediante lo que son acciones y resultados. ¿Cuáles son estas acciones y resultados? Son las siguientes. Dimensión de valorización, analogía o crítica del texto. Identifica lo que es el propósito y la intencionalidad de lo que es el autor. Reconoce el grado de confiabilidad del texto. Capta principalmente lo que es el tono del texto y el tipo de lenguaje empleado. Busca lo que el texto dice, cómo y por qué lo dice, valora lo que el autor expone en relación con otros textos del mismo asunto, busca la importancia del escrito en relación con la época en que fue escrito y con la actualidad. Hay respuestas emocional al texto leído, aprecia artísticamente el texto, pues, ¿no? Bien, principalmente.
Lo que es la lectura analógico-valorativa en sí es una herramienta poderosa para poder profundizar prácticamente en la comprensión de texto y poder fomentar más que todo lo que es una conexión más significativa entre el lector y el contenido. Al poder integrar lo que es la interpretación, lo que es la valorización, se enriquece más que todo lo que es la experiencia de lectura y se promueve lo que es como un pensamiento más crítico, un pensamiento más reflexivo, pues no, sobre el texto que se está conllevando en su momento, pues no. Por ejemplo, si se lee una novela que aborda lo que son temas de justicia social, el lector principalmente podría hacer una analogía con situaciones actuales en su comunidad. Luego podría valorar cómo los personajes del texto enfrentan lo que es la injusticia y poder reflexionar sobre su propia postura ante estos temas en lo que es la vida real, ¿no? Bien, en la cual también tiene que este tipo de lectura, el lector debe centrar su atención en 5 aspectos del texto. ¿Cuáles son estos aspectos? Son los siguientes, ustedes los pueden identificar en su texto, todo lo mencionado lo pueden identificar en su texto en base a lo que es el tema, ¿no? Bien, uno de los primeros tipos de aspectos son los siguientes. ¿Es confiable la fuente de información? ¿El autor es experto en el tema? ¿Qué preparación tiene o a qué se dedica? ¿La editorial tiene prestigios o pertenece a algún grupo económico, cultura o político? ¿De dónde procede la información presentada? ¿Cuál es la bibliografía? Otro aspecto sería cómo presenta el autor la información y con qué tendencia. Presenta hechos, inferencias u opiniones. El autor presenta tendencias objetivas o subjetivas. Como tercer aspecto, tenemos qué tipo de lenguaje emplea el autor, objetivo o subjetivo. El texto es tendencioso. ¿Cuál es el tono del texto? ¿Qué estados de ánimo, emociones o sentimientos expresa? ¿Qué adjetivos, interjecciones, metáforas e imágenes utiliza? Y por último, tenemos qué argumentaciones presenta, en la cual finalmente hay que realizar lo que es una lectura crítica valorativa que permite producir comentarios de texto, reseñas críticas, ensayos, entre otros, pero sobre todo manifiesta lo que son emociones, sentimientos de risa, ira, llanto, rebeldía, piedad, solidaridad, amor, placer, etcétera. Pues, ¿no? Todas estas argumentaciones se pueden presentar prácticamente en lo que es un texto. Bien. En base a todos estos, en base a este tipo de lectura, que prácticamente se centra su atención en 5 aspectos ya mencionados, que están detallados en su texto, la lectura analógico-valorativa en sí es un enfoque integral que invita más que todo al lector a involucrarse activamente con el texto, analizando no solamente su contenido, sino también lo que es la calidad y la intención detrás de la información presentada. Al centrarse en 5 aspectos clave, la confiabilidad de la fuente, la presentación de la información, el tipo de lenguaje utilizado, el tono del texto y las argumentaciones, el lector prácticamente desarrolla una comprensión más profunda y crítica de lo que es el texto, pues no, de lo que es la obra o de lo que esté leyendo en su momento. Este tipo de lectura, más que todo, fomenta lo que es un análisis reflexivo que va más allá de lo que es la simple comprensión, la simple comprensión literal, en la cual permite más que todo al lector poder cuestionar lo que es la validez de las afirmaciones del autor y poder considerar sobre todo el contexto en el que se sitúa el texto. Además a ello, al identificar lo que son las emociones y sentimientos que surgen durante lo que es la lectura, se establece lo que es una conexión personal con el contenido
lo que enriquece lo que es la experiencia literaria, pues, ¿no? Bien, la capacidad de poder realizar lo que es una lectura crítica, valorativa, también habilita al lector para poder producir comentarios, reseñas y ensayos que no solamente informan, sino que también expresan emociones y reflexiones personales, en lo que es también se conlleva a un enfoque que promueve lo que es un pensamiento crítico y una mayor conciencia de las dinámicas sociales, culturales y éticas que influyen en nuestra comprensión del mundo más que todo. Al poder adoptar lo que es la lectura analógica valorativa, los lectores no solo se convierten en consumidores pasivos de información, sino que participantes activos en el diálogo crítico sobre los textos y su relevancia en lo que es en la vida contemporánea. Esto no solamente enriquece lo que es la comprensión literaria, sino que también les permite poder desarrollar lo que es una postura más informada y reflexiva frente a temas que afectan a la sociedad. Principalmente, esta lectura analógica valorativa es un enfoque integral que invita más que todo al lector a involucrarse activamente con el texto que se está identificando en su momento. Es muy importante que tengan muy identificado lo que es la lectura analógica valorativa, que la estrategia de lectura analógica valorativa capacita al lector para emitir juicios y asumir una posición frente a lo que el texto dice. No se trata solo de saber lo que dice el texto, sino también descubrir cómo lo dice y por qué lo dice. Esta definición es muy importante que tengan presente, chicos, para que puedan identificar precisamente a qué se debe lo que es una lectura analógico-valorativa, en la cual esto es como un enfoque que combina la interpretación de un texto con la valorización de sus contenidos, estableciendo así lo que son conexiones entre textos y la realidad del lector más que todo. Este tipo de lectura no solamente busca poder comprender lo que es el significado literal de las palabras, sino que también explorar lo que son las implicaciones tanto éticas, sociales, emocionales, que pueden surgir mediante lo que es un texto, pues, ¿no? Recuerden principalmente que esta lectura analógico-valorativa en sí es una herramienta poderosa para poder profundizar en la comprensión de textos y poder fomentar más que todo una conexión más significativa entre lo que es el lector y el contenido, pues no, en la cual al poder integrar lo que es la interpretación y la valorización, se enriquece lo que es la experiencia de la lectura y se promueve lo que es un pensamiento mucho más crítico, mucho más reflexivo, pues, ¿no? Bien, estimados estudiantes, esta ha sido la clase del día de hoy. Espero esté comprendida en base a lo que es el tema, lectura analógica valorativa, en lo que es su plataforma. Ya tienen activado lo que es la actividad que tienen que resolver y también lo que es la tarea que tienen que responder diferentes alternativas, ¿no? Recuerden igualmente cualquier inquietud me pueden indicar por medio de plataforma. Con gusto voy a responder a cualquiera de sus inquietudes. También ya he revisado algunos trabajos en vista de que algunos trabajos no tienen un justificativo por qué su trabajo está atrasado. Recuerden, por favor, no olviden justificar sus trabajos atrasados para que puedan ser calificados de la manera correcta. Al no tener un justificativo sus trabajos retrasados, por lo tanto, ustedes ya saben cuál es la nota a poder calificar lo que es sus trabajos, pues no. Bien, bien chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Que tengan un bonito día. Cuídense, pues.